Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. En este video especial de hoy, por haber llegado a los 1000 suscriptores al canal, les enseñaré una de mis tácticas anti-campus que he utilizado bastante en las competencias de la comunidad y también en ligas comunes de menor importancia. Es una de mis tácticas más confiables en el juego, así que se las detallaré lo mejor posible para que puedan usarla de la mejor manera. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya vamos camino a una nueva meta de suscriptores, así que cuento con todo su apoyo como siempre. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, esta táctica que he utilizado exclusivamente para frenar campus, la creé en 2018 para una competencia de la comunidad que se llamaba BHP. En este tipo de competencias se permitía el uso de campus y entonces casi siempre se decidía uno, dos o varios más. Era algo común en este tipo de torneos. Aquellos que jugaron y saben más acerca de las batallas tradicionales recordarán cómo se desarrollaba este tipo de ligas. Bien, la alineación que les enseñaré no es otra que la 4-5-1. ¿Qué deben saber sobre el armado y de la alineación? Que, en primer lugar, siempre tengan 6 jugadores de una misma nacionalidad en el equipo. No siempre pude lograr eso desde 2018 hasta la última vez que la usé, pero las veces que se usaron le daba cierto plus, sobre todo si el rival no cumplía con ese bonus. Si me preguntan qué nacionalidad son las mejores para esta táctica, les diré que es la inglesa y la francesa, porque fueron las que en su gran mayoría usé. Ahora, con respecto al armado del equipo, nunca tuve en cuenta el tema de las posiciones específicas. Antes, obviamente, no existía esto, y la colocación de los jugadores, sobre todo en la parte del medio, era colocar a los más defensivos en las colocaciones más cercanas a los defensas y arriba así los más ofensivos. Si tienen para colocar las posiciones específicas, háganlo, si no, sigan este criterio. Por último, en esta táctica, el tema de especialistas es algo más que clave porque ante campus, sobre todo en lo competitivo, son mínimas las posibilidades que vas a tener de marcar. Siempre creo que esta táctica tiene un córner o un tiro libre por partido que es clave. Las estadísticas me avalan esto, ya que siempre me ha ocurrido así. Así que si pueden pasar por los videos de recomendaciones de especialistas que están en el canal, podrán tener más opciones bastante interesantes para no fallar esos momentos claves de partido. Bien, vamos ahora con las tácticas de esta 4-5-1. En primer lugar, hay que aclarar que obviamente la vamos a jugar con tirar desde lejos, ya que es el estilo que mejor le sienta a esta táctica. En cuanto a las tácticas en línea, presten atención a lo siguiente. Acá hay 4 opciones de usarlas según la situación. Puede ser con todos los jugadores en su posición, que fue como originalmente la usaba y que generalmente resultaba ser la más efectiva. Pueden usarla también con el apoyo de medios a defensa, que probablemente es lo más estándar y seguro en mi opinión. Pueden usarla también con doble apoyo de delanteros a medios y de medios a defensa, que es, en mi opinión, de las que más te asegura el 0 en el arco en la gran mayoría de los partidos. Y por último está la opción de delanteros apoyando a medios únicamente, que también la considero muy efectiva como la primera opción. Acá tienen que tener en cuenta el estadio del rival, el valor de equipo suyo y del rival, y demás bonus de nacionalidad o posiciones específicas. Asimismo, otro dato que puedo aportar es que si consideran que tienen buenos especialistas, les diría que opten tanto por la primera como la cuarta opción. Si tienen dudas sobre si tienen los adecuados, opten por la segunda o la tercera opción. Siempre destaco que lo principal sea cuidar el 0 en el arco, ya que partimos con la de perder, sobre todo si jugamos en lo competitivo. Si es una liga normal, probablemente no sea tan difícil. Ahora, con respecto al marcaje y el fuera de juego, se empleará siempre un marcaje zonal, y al menos en esta táctica no se utilizará el fuera de juego. Con respecto a la agresividad, acá siempre que sea un árbitro amarillo, celeste o verde, jugaremos brusco, y agresivo será para jueces naranja o rojo. Esto lo usé casi siempre así, pese a que de vez en cuando me comía alguna que otra roja. Bien, ahora sí, en lo que respecta a las avanzadas, hay que decir que personalmente acá sí no suelo mover los números como en otras tácticas. Acá las mantengo así porque casi siempre me ha funcionado. Incluso aunque venga de no funcionarme en un partido, la mantengo igual. Un partido puede fallar porque en OSM hay mucho azar, pero si tuviéramos en cuenta un total de 10 partidos, por estadística en 7 no fallaría. Bien, dicho eso, vamos con las avanzadas. La presión entonces será de 34 en defensa profunda. Si me preguntan por qué el número 34, es que resultó, en mi experiencia,
el número que más me permitió arriesgar con el juego agresivo y brusco sin recibir expulsiones. Bien, ahora el estilo será de defensivo en 31. Aquí nuevamente es un número que de todas las pruebas que he hecho en la barrera de los 20 a 39 resulta ser el más efectivo de todos, tanto en la estadística de marcar como de no recibir goles. Insisto nuevamente, esto se basa en mi experiencia. Por último, la velocidad de juego será de pases rápidos en 60. Acá nuevamente lo mismo. Escojo el número 60 porque es la velocidad que mejores resultados me ha dado en cuanto a la efectividad. Bien, ahora vamos a ver un par de partidos en donde he implementado esta táctica. Si bien no tengo las estadísticas de los partidos, ya que fueron hace bastante tiempo, trataré de comentarles lo mayor que pueda de cada una. Bien, esto fue en 2018 en la fase previa de BHP, ante un gran rival como Apoca, con quien he jugado luego un torneo mixto con otros compañeros. Este partido fue por una batalla tradicional con mi grupo ante otro grupo que se llamaba Argentinos al Mango. Ese partido salió 6 a 5 en remates, fue un duelo cerrado que supimos aguantar el 0 en el arco. Siguiente partido ahora, también fue 0 a 0, esto fue también en batalla, pero esta vez fue representando a la selección argentina ante un manager de la selección paraguaya. Esto fue, si no me equivoco, por la Copa América del 2018 y también en las estadísticas había sido un partido de 6 a 5 en remates. Bueno, acá estos partidos corresponden a partidos también de batallas tradicionales, en la que mi grupo enfrentó a Red Skulls por la BHP del 2018. Acá solo muestro los partidos ante rivales. Las jornadas que ven tapados eran juegos ante compañeros de grupo en donde ganaba quien tenía una meta más alta. Acá solo tenemos en cuenta los partidos ante los de otro grupo, o sea los partidos que jugamos ante los managers de Red Skulls. Bien, en la jornada 5 empatamos a 0 también ante un manager que en ese entonces estaba en la selección argentina. Y en la jornada 8 también igualamos, pero esta vez 1 a 1 con un manager de la selección de España. En ambos juegos fuimos doblegados en remates, fueron 8-3 y 8-4 respectivamente, y supimos aguantar ambos partidos pese a que teníamos muy mala moral, porque como era meta 9 o meta 7, debía cederle mis partidos a compañeros para que puedan cumplir meta. Sin embargo, tácticamente pudimos hacer buenos partidos. El partido de la jornada 6 fue con otra táctica, por eso no se las comento. Siguiendo también por la misma batalla, estuvo también este empate ante Iñaki Bielsa, también un manager de selección española. Partido también que fue de 8-4 en estadísticas, marcando de tiro libre luego de ir 1-0 abajo. El partido de la jornada 15 no lo cuento también porque fue contra táctica. Luego, en la misma batalla recibí otros 4 campus en donde 2 partidos se perdieron y 2 se ganaron, pero también usando campus a nuestro favor, así que por eso no se los comento con mucho detalle. Meses después nos volveríamos a enfrentar ante el mismo grupo por la final de ese torneo y también recibiríamos una buena suma de campus. 2 de ellos fueron en la jornada 19 y 20. En la 19 no pudimos aguantar el 0 y en la 20 estuvimos a 3 minutos de ganar el partido, ya que nos empataron en el minuto 87. De igual manera esa batalla la perderíamos y saldríamos subcampeones del torneo. Bien, esto si mal no recuerdo ya es a nivel internacional ante un grupo polaco. No recuerdo si fue en 2018 o en 2019. Se trataba también de una batalla pero de un torneo muy conocido como lo era WCC. También igualamos a 0 con estadísticas de 8-3 a favor del rival. Ahora esto ya fue en el 2019 por la BHP nuevamente y acá tenía una meta más alta, ¿sí? Una meta 1, por lo que no nos afectaría el tema de la moral y podríamos ganar ese partido sin problemas. Fueron estadísticas de 6-4 a favor del rival y con un gol de pelota parada ganaríamos el partido. Acá nuevamente otro partido de estadísticas de 6-5 a favor del rival. Esto también fue por la competencia del WCC, pero ya de la edición 2019. Luego en 2020 también me queda esta captura representando a la selección argentina frente a la selección de Emiratos Árabes en un partido de semis de Copa. Era una batalla correspondiente al Mundial de Selecciones, ¿sí? Al WNT. En esta batalla también recibí bastantes campus y uno de ellos fue este partido. Íbamos a dominar 4-7 en estadísticas a nuestro favor y nos íbamos a llevar un triunfo bastante interesante, aunque el rumbo de esa batalla ya estaba decidido para nuestro lado. Y por último también una captura de un duelo por el CC del 2020, otra competencia. De esta batalla realmente no recuerdo el nombre del grupo ni de dónde eran. Creo que eran de Indonesia, pero no estoy muy seguro. En esta batalla era meta 1 también, así que con la moral alta se podía aspirar a ganar los partidos.
fuimos efectivos de entrada y aguantamos así el resto del partido sin problemas. Como último dato, agregar que la mayoría de las tácticas que enfrentamos han sido 4-5-1, 4-2-3-1, 5-4-1 y 4-4-2-B. También, si se preguntan si esta táctica me ha funcionado en otras ligas, la respuesta es sí. En ligas normales me ha funcionado ante muchísimas 4-3-3 con victorias bastante contundentes desde 0-2 hasta 0-4. También ha ganado en algunas copas de ganadores donde recibía campus hasta en fase de grupos, razón por la cual no juego mucho ese torneo. Y también me sirvió en una ocasión en el nuevo torneo Royal de 128 equipos, donde aguanté un resultado en la ida ganando 0-1. Lógicamente no tengo todas las capturas de estos partidos porque son victorias menores, pero simplemente aporto el dato para quienes quieran usarla en ese tipo de torneos. Como último dato, y como habrán visto en todas las capturas, es una táctica que en el 95% de los casos, por no decir el 100%, es para usarla cuando sos visitante. De local hay otras variantes que seguramente se las comente en otros especiales, ya sea al llegar 1500 suscriptores o cuando lleguemos a los 2000. Bien gente, hasta acá llegó el video especial de hoy por los 1000 suscriptores en el canal. Espero que les haya gustado este video. Nuevamente agradecerles el apoyo de siempre y lógicamente espero que esta táctica les sirva de mucha ayuda para esos partidos ante campus que siempre tienen una complejidad mayor. En fin, eso fue todo por hoy, un saludo, cuídense y buenos juegos.